San Nicolás I, Papa. Cada 13 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda a San Nicolás I, Papa. Elogio, en la Basílica de San Pedro, de Roma, San Nicolás I, Papa, que sobresalió por su energía apostólica, al reafirmar la autoridad del romano pontífice en toda la Iglesia, refieren a este santo, San Adonde viene. Cuando Nicolás I murió, el 13 de noviembre del año 867, después de 9 años de pontificado, todos los hombres de buena voluntad le lloraron. Los romanos consideraron los aguaceros que cayeron entonces sobre Roma como una señal de la pena del cielo, porque el difunto papa había merecido realmente los títulos de santo y grande que las futuras generaciones habían de darle. Uno de sus contemporáneos escribía: desde la época del bienaventurado Gregorio el Grande, no había ocupado la cátedra pontificia ninguno que pudiera comparársele. Nicolás daba órdenes a los reyes y señores como si fuese el amo del mundo, era amable, bondadoso y modesto con los obispos y sacerdotes buenos y con los buenos cristianos, en cambio, era duro y terrible con los malvados. Puede decirse con verdad que Dios nos dio en él a un segundo Elías. En efecto, Nicolás I fue el papa más grande entre Gregorio I y Gregorio VII, Hildebrando. Pertenecía a una distinguida familia romana, y Sergio II le tomó a su servicio. San León IV y Benedicto III le emplearon también. Cuando murió este último, el año 858, Nicolás, que no era más que diácono, fue elegido papa. Su primer problema fue hacer frente a la delicada situación de Constantinopla, que era la segunda sede de la cristiandad. En el artículo sobre San Ignacio de Constantinopla, relatamos la forma en que Barda César y el emperador Miguel III desposeyeron de su sede al patriarca y pusieron a Focio en su lugar. Sobrevinieron otras complicaciones, y todo el pontificado de San Nicolás se resintió por la dificultad en las relaciones entre Roma y Constantinopla. A ese propósito, San Nicolás I recibió una carta del monarca búlgaro, Boris, recientemente bautizado, quien le hacía diversas preguntas. La respuesta de San Nicolás fue una obra maestra de prudencia pastoral que constituye uno de los más bellos documentos de la historia del pasado. El santo reprochó a Boris la crueldad con que trataba a los paganos y le prohibió tratar de convertirlos por la fuerza. Igualmente, incitó a los búlgaros a ser menos supersticiosos, menos crueles en la guerra y a no emplear la tortura. Naturalmente, San Nicolás hubiese querido que esa nueva porción de la cristiandad se sometiese a su autoridad, pero Boris eligió finalmente la autoridad de Constantinopla. San Nicolás I fue un valiente defensor de la integridad del matrimonio, de los débiles y oprimidos, y de la igualdad de todos los hombres ante la ley de Dios. No solo tuvo que defender el sacramento del matrimonio contra el rey Lotario de Lorena, sino también contra los obispos complacientes que habían aprobado el divorcio de este y su nuevo matrimonio. Cuando Carlos el Calvo, de Borgoña, consiguió que los obispos francos excomulgasen a su hija Judith por haber contraído matrimonio con Balduino de Flandes sin permiso de su padre, Nicolás intervino en favor de la libertad del matrimonio, recomendó a los obispos que en adelante se mostrasen menos severos y pidió a Hincmaro de Reims que tratase de reconciliar a Carlos con su hija. Hincmaro fue sin duda una figura preclara entre los obispos de la Edad Media, pero era un hombre soberbio y ambicioso. Con motivo de la apelación a la Santa Sede, hecha por uno de los sufragáneos de Hincmaro contra la sentencia de su metropolitano, San Nicolás I, lo mismo que otros papas, tuvo que obligar a éste a reconocer el derecho de la Santa Sede a intervenir en los asuntos de importancia. San Nicolás excomulgó también por 2 veces al arzobispo Juan de Ravenna, a causa de la intolerancia con que trataba a sus sufragáneos y a otros miembros del clero, y también, porque se oponía abiertamente a las decisiones de Roma. Por su actitud, adquirió el Papa la fama de ser un juez justo y firme, y mucha gente de todas las clases sociales y de todos los puntos de Europa acudió a él en demanda de justicia. Con la caída del imperio de Carlomagno, la situación de la Iglesia de Occidente era muy delicada. Cuando Nicolás I ascendió al trono pontificio, los nobles concedían y arrebataban a su gusto las sedes episcopales, y, con frecuencia, las ponían en manos de obispos jóvenes,
inexpertos y aún viciosos. El arma de la excomunión se empleaba constantemente, sin la menor discreción, y así se hizo durante mucho tiempo. El desprecio con que se miraba a algunos miembros del clero se había transformado en desprecio por los cargos que ocupaban. Finalmente, las prácticas penitenciales habían degenerado o caído en el olvido, con lo que se había producido una gran corrupción de costumbres. San Nicolás hizo cuanto pudo por oponerse a esos abusos durante su breve pontificado y combatió infatigablemente la maldad y la injusticia, lo mismo entre el alto y el bajo clero que entre los laicos. Ciertamente que San Nicolás no carecía de ambición, pero su objetivo consistía en colocar a la Santa Sede en una situación privilegiada para que pudiese hacer mayor bien a las almas. Se ha acusado a Nicolás I de haber empleado las falsas decretales sabiendo que eran falsas. En realidad, las usó muy poco y sin saber que eran falsas, pues nadie sabía eso antes del siglo XV. Las falsas decretales, colección mezcla de documentos falsos y auténticos de los primeros siglos de la Iglesia, fueron compuestas en Francia, de donde pasaron a Italia, y se usaron para afirmar la autoridad de las sedes episcopales frente a los reyes. El anglicano Milman escribió a este propósito: si Nicolás I trató despectivamente a los reyes de Francia, debemos reconocer que el poder real se había ganado el desprecio del mundo entero. Cierto que Nicolás anuló un decreto de un sínodo nacional, constituido por los más distinguidos prelados de la Galia, pero el sínodo había sido ya condenado por todos aquellos que estaban en favor de la justicia y la inocencia. Cuando surgía un escándalo o un desorden, el pontífice no dejaba descanso a su cuerpo ni reposo a sus miembros hasta que hubiese hecho todo lo posible por poner el remedio. San Nicolás se mostró especialmente solícito en los asuntos de su diócesis, sin descuidar por ello los asuntos de toda la cristiandad. Por ejemplo, tenía una lista de todos los inválidos de Roma, a los que enviaba diariamente la comida a sus casas. Además, en el palacio del pontífice se repartían víveres a los pobres que no estaban postrados. Cada uno recibía una especie de talón en el que estaba marcado el día de la semana en que debía presentarse a recoger las provisiones. La salud de San Nicolás no era muy fuerte, y la energía con que trabajaba acabó por arruinarla. Nuestro Padre Celestial, escribió el pontífice, se ha complacido en visitarme con tan fuertes dolores, que no solo no me dejan responder personalmente a vuestras preguntas, pero ni siquiera dictar mis respuestas. La muerte le sobrevino en Roma, el 13 de noviembre de 867, San Nicolás el Grande, cuya fiesta se celebra todos los años en Roma, fue un hombre paciente y moderado, humilde y casto, de rostro hermoso y agradable presencia. Se expresaba con gran sabiduría y modestia, como si ignorase la grandeza de sus actos. Fue muy penitente y amante de los sagrados misterios, amigo de las viudas y los huérfanos y paladín de toda la cristiandad, dice el Liber Pontificalis. Cuando San Nicolás yacía inconsciente en su lecho de muerte, uno de sus servidores le robó el dinero que había reunido para los pobres.